Hola niños y niñas de sexto básico, espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a nuestra clase número 2, que corresponde a la unidad número 2, ¿ya? Así es que vamos a ir compartiendo las diapositivas y vamos a ir desarrollando el contenido. Para esta clase, nuestro objetivo va a ser identificar el lenguaje figurado. En primer lugar, nos vamos a preguntar qué es el lenguaje figurado. Como podemos ver acá en la imagen, ¿ya? Hay un enunciado que dice lo siguiente: espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Obviamente que nosotros sabemos que allí hay una expresión que no es la misma que utilizaríamos en cualquier otro tipo de texto o en otra conversación, ¿ya? Obviamente que un regalo, como muestra la imagen allí, no puede costar un ojo de la cara, sino que es una forma de decir que ese obsequio ha resultado de un costo alto. Allí es donde encontramos el lenguaje figurado, es decir, buscamos palabras, expresiones para decir algo, pero no de la manera habitual. Entonces, vamos a entender por lenguaje figurado aquel en que las palabras que utilizamos o las expresiones tienen un significado distinto al que originalmente poseen. Como lo veíamos en el ejemplo anterior, decir que algo me costó un ojo de la cara, claramente no es lo que quiere expresar, ¿cierto?, de manera literal o denotativa, sino que desea expresar otra idea que es el valor costoso de aquel objeto. Entonces, podríamos decir que el lenguaje figurado es utilizar una forma distinta, ¿ya?, para expresar algo a lo que normalmente utilizaríamos en una conversación o en otro tipo de texto. ¿Dónde encontramos el lenguaje figurado? Además, ya lo hemos visto en algunas guías, de nuestra unidad, ¿ya? El lenguaje figurado lo podemos encontrar, en primer lugar, en textos poéticos, es decir, aquellos textos que pertenecen al género lírico. Lo más frecuente, poemas y odas. Oda como la que trabajamos en la última guía, ¿cierto? La Oda a la cebolla de Pablo Neruda. Pero no solo en los textos poéticos podemos encontrar el lenguaje figurado. También lo hemos visto que en refranes o dichos populares también hay una forma distinta de expresarnos. Allí entonces también encontramos lo que llamamos el lenguaje figurado. Y por último, muy frecuentemente en todo lo que es la publicidad se hace uso de este lenguaje figurado, ¿ya? Repitamos entonces, ¿dónde encontramos el lenguaje figurado? El lenguaje figurado lo podemos ver en los textos poéticos, en los refranes o dichos populares y también en la publicidad. Observemos acá, fíjense bien, acá tenemos dos imágenes, ¿ya?, con expresiones o dichos populares, ¿ya? Por ejemplo, en este, en boca cerrada no entran moscas. Es una forma de decir, ¿cierto?, que a veces es necesario guardar silencio, ¿cierto?, cuando no tenemos una respuesta o no tenemos información, ¿cierto?, que nos permita opinar o decir algo. Acá, en boca cerrada no entran moscas, hay un dicho popular o un refrán popular también, donde está presente el lenguaje figurado. Veamos este otro ejemplo. Dice, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿ya? También hay otra forma de decir este refrán o dicho popular.
Pero acá, ¿cierto? El mensaje, este que está acá, a buen entendedor, pocas palabras bastan, quiere decir, ¿cierto?, que alguien que comprende no necesita muchas explicaciones. ¿Mm? Acá veíamos entonces de qué manera el lenguaje figurado se presenta, por ejemplo, en los dichos populares o en los refranes. Hay muchísimos. Nosotros en nuestra vida cotidiana también los usamos en forma permanente, pero sin darnos cuenta que estamos haciendo uso del lenguaje figurado. Como decíamos anteriormente, el lenguaje figurado también es posible encontrarlo en la publicidad. Acá vemos varios afiches o avisos publicitarios donde cada uno de los mensajes involucra un lenguaje figurado, ¿ya? Si observamos acá, en este primer ejemplo de publicidad, dice, no eres tú cuando tienes hambre, cómete el mundo. Claramente, lo que queremos decir, ¿cierto?, es que el consumir este dulce, ¿cierto?, este chocolate, nos cambia la vida, nos cambia, ¿cierto?, la forma de ser. Hasta incluso dice, cómete el mundo. No nos están invitando a comer el mundo, sino que a consumir este producto. Allí, entonces, tenemos uso del lenguaje figurado en la publicidad. Acá, en este otro tan conocido producto para nosotros, llena tu casa de sonrisas y ahorra. También hay un juego de palabras, ¿cierto? ¿Ya? Que es propio de, por ejemplo, los poemas. Pero acá el lenguaje figurado está utilizado para mencionar o para incidir en el lector, ¿cierto?, a que consuma este producto. Sabemos que, ¿cierto?, consumir este producto no nos va a llenar, ¿cierto?, de sonrisas la cara. Allí hay un lenguaje figurado, es decir, que nos va a producir mucha satisfacción, perdón, el consumo de este producto, ¿ya? Y por último, acá tenemos la otra imagen donde el lenguaje figurado se utiliza en la publicidad. Dice, tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos. Y las imágenes también constituyen allí un aporte al uso del lenguaje figurado. Entonces, como veíamos, el lenguaje figurado no solamente está presente en los poemas, ¿cierto?, sino que también en los dichos o refranes populares y muy utilizados en la publicidad, donde se emplea un tipo de lenguaje, ¿cierto?, expresiones, palabras, juegos de palabras para comunicar una idea. Ahora concentrémonos en lo que es el lenguaje figurado presente en los textos poéticos, poemas, odas u otros, ¿ya? Dentro del lenguaje figurado están lo que conocemos como figuras literarias. Cuando nosotros leemos, ¿cierto?, interpretamos y analizamos un poema, podemos encontrarnos con este lenguaje figurado. Por ejemplo, una personificación. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Asignar cualidades humanas a seres inertes o animales. Hablamos de una personificación cuando los versos en el poema, ¿cierto?, indican que le hemos atribuido características humanas a seres que no la poseen, ¿ya? De allí que se llame personificación, es decir, le asignamos a un elemento, a un objeto, a un animal, características o cualidades propias de los seres humanos, de las personas. Acá dice, la luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. El objeto personificado aquí es la luna, ¿ya? Y le atribuimos características propias de las personas. Sabe, canta, avanza, ¿ya? Entonces, esto es una figura literaria llamada personificación.
Otra figura literaria es la comparación. ¿En qué consiste la comparación? La comparación consiste en establecer, es decir, buscar una semejanza en que se parecen dos elementos. Y hacemos esta semejanza utilizando una palabra o una frase que se llama nexo comparativo. Por ejemplo, tal como, igual que. Veamos acá el ejemplo. Dice, eres como la noche, callada y constelada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esta figura literaria llamada comparación, lo que nosotros hacemos es establecer un parecido entre dos elementos y ese parecido lo expresamos utilizando un nexo comparativo, como por ejemplo, tal como, igual que, tanto como, etcétera. Acá tenemos otra figura literaria, ¿ya? Que a veces la confundimos con la comparación, pero vamos a ver cuál es esa diferencia. En una metáfora, lo que nosotros hacemos es, igual que en la comparación, establecer una semejanza entre dos elementos, es decir, buscar en qué se parecen, ¿ya? Cuál es su característica común entre un elemento y otro, ¿ya? Pero a diferencia de la comparación, en la metáfora nosotros no vamos a usar un nexo comparativo, sino que vamos a reemplazar un elemento por otro basándose en ese parecido o semejanza. Analicemos el ejemplo que está aquí. Dice, los luceros que encienden mi vida. La palabra luceros, ¿ya? Aquí nos apoya la imagen, se refiere a los ojos. Nosotros acá buscamos una semejanza entre los elementos y la decimos, ¿cierto?, sin necesidad de utilizar el nexo comparativo, ¿ya? Entonces, designamos, reemplazamos un elemento por otro, ¿ya?, considerando sus semejanzas. Otra figura literaria. Observamos la imagen que nos sirve de apoyo, ¿ya? Y ahora explicamos en qué consiste. Hipérbole. Hiper significa grande, ya mucho. Por lo tanto, la figura literaria llamada hipérbole consiste en exagerar el sentido de una expresión, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, poner más intensidad, destacar más aún lo que yo quiero expresar. Ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Superlativa significa muy grande, ¿ya? Cuando nosotros hacemos cierto uso de esta figura literaria, la hipérbole, ¿ya?, lo que hacemos es exagerar el sentido de la oración, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana hemos escuchado muchas veces que nos dicen, has dejado sin hacer tal cosa miles de veces. Allí hay en el lenguaje cotidiano una hipérbole. Hacemos una exageración en el sentido de lo que debemos o queremos expresar. Otra figura literaria, ¿ya? Semejante su nombre, pero muy distinto el significado a la que vimos recién. Hiperbatón, ¿ya? El hiperbatón es una figura literaria que consiste en alterar el orden lógico de la expresión, es decir, cambiar el orden de las palabras dentro de una expresión, con el sentido, igual que con las otras figuras literarias, de darle mayor belleza a lo que deseo expresar, darle mayor intensidad a lo que deseo expresar. Por ejemplo, acá tenemos, estos los sauces son y esta la fuente. En un sentido lógico, ¿cierto?, nos costaría entenderlo, pero esta
es una figura literaria, por lo tanto, sabemos que hay un lenguaje figurado presente. Lo lógico sería decir, estos son los sauces y esta la fuente. Por lo tanto, el hipérbaton como figura literaria consiste en alterar el orden lógico de la expresión, con un sentido estético, con un sentido literario, es decir, de darle más belleza a lo que desea expresar. Vamos a ir viendo qué es lo que hemos aprendido, ¿ya? A través de las guías y a través también de esta clase grabada, ¿ya? Lo primero que mencionamos fue, ¿cierto?, el concepto de lenguaje figurado. El lenguaje figurado es una manera distinta de expresarnos a lo que habitualmente haríamos. En este sentido, el lenguaje figurado dijimos que lo podíamos encontrar en los textos poéticos como género lírico, ¿cierto? El poema, la oda, que ya hemos trabajado en distintas guías y trabajos de nuestra unidad. Pero no solamente en los textos líricos o poéticos. También dijimos que estaba presente en la publicidad, ¿ya? Y en los refranes o dichos populares. Acuerden complementar su información, lo que hemos visto a través de esta clase, con el material, ¿cierto?, presentado en la plataforma, ¿ya? Espero que sigan estando bien, que sigan desarrollando su trabajo y nos podemos volver a ver en una próxima oportunidad. Y no lo olviden, ¿ya?, ver el video y darle like a esta clase, ¿ya? Que estén muy bien.